Enviamos un saludo fraternal a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, y compartimos la lección de Escuela Sabática número 12, la fe del pacto. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El poeta Homero, siglo VII a.C., escribió la Odisea, la historia de Odiseo, Ulises, el gran guerrero que después de saquear la ciudad de Troya en la guerra de Troya, inició un viaje de 10 años para intentar regresar a su Ítaca natal. El viaje le llevó tanto tiempo porque enfrentó naufragios, motines, tormentas, monstruos y otros obstáculos que le impidieron alcanzar su objetivo. Finalmente, después de decidir que Ulises había sufrido lo suficiente, los dioses acordaron permitir que el cansado guerrero regresara a su hogar y familia. Concordaron en que sus pruebas fueron expiación suficiente por sus errores. En cierto sentido, nosotros somos como Ulises, que emprendimos un largo viaje a casa. Sin embargo, la diferencia primordial es que, a diferencia de Ulises, nunca podremos sufrir lo suficiente para ganarnos el camino de regreso. La distancia entre el cielo y la tierra es demasiado grande para que podamos reparar nuestros errores. Si llegamos a casa, será solo por la gracia de Dios. En este estudio vamos a analizar ¿por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? ¿Qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas y la esperanza que se encuentran en la cruz? Reflexiones del Calvario es nuestra parte para el domingo. Un punto aquí importante para reflexionar es la salvación. ¿Era diferente en el Antiguo Testamento? ¿El método para alcanzar ese don inmerecido de Dios era diferente? ¿Se salvaban en el Antiguo Testamento porque hacían cosas? ¿Y ha cambiado en el Nuevo Testamento? No, sigue siendo igual, por fe. O sea que no ha cambiado. Siempre es por fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la salvación se obtenía por medio de la fe. Otra parte bien interesante es la comprensión que nosotros tengamos del plan de salvación, del sacrificio hecho, de la magnitud de ese sacrificio hecho por el cielo por nosotros. Y entonces, cuando comprendamos eso, veremos diferentes las cosas. Magnificaremos el plan de salvación. Será algo que ya comienza a tener para nosotros sentido. ¿En qué reflexionaremos día a día cuando comprendemos el plan de salvación? En la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué reflexionamos en la cruz del Calvario? Porque es un regalo que el Señor nos ha dado que no merecemos. Y créanlo, hermanos y amigos, que, como dice nuestro estudio, se van a despertar en nosotros los mayores, los más grandes sentimientos de gratitud, de emociones tiernas, de una incomprensión posiblemente de lo que se ha hecho por cada uno de nosotros. Porque es incomprensible para nosotros los seres humanos que el Hijo de Dios haya dejado su majestad, su igualdad con el Padre, para venir a dar su vida por nosotros. Y al reflexionar en el Calvario, se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Vibrarán en su corazón y en sus labios alabanzas a Dios y al Cordero. El orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir a un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido, mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios fue inconmensurable, infinito. Creemos que el amor de Cristo por la raza humana fue demostrado en la cruz. No hay amor más poderoso, más fuerte, más grande que ese. Que alguien ponga su vida por otro. Leo el siguiente comentario.
Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. ¿Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema? Que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 191 y 192. El pacto y el sacrificio. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro. Saben que, hablando con personas que piensan que la ley de Dios, en el caso de los 10 mandamientos, no tiene ya efecto de obligación para el ser humano, dicen que eso fue para los israelitas porque estaban esclavos en Egipto y que por eso el Señor les dio ley, fueron rescatados de allí y como eran esclavos entonces necesitaban algo que les diera libertad. La libertad se las dio Dios y los sacó de allí. ¿Saben que es la misma situación para el mundo hoy? Nosotros también estábamos esclavos en ese Egipto espiritual de este mundo. Si en Egipto habían ídolos, ¿hay ídolos hoy en el mundo? Si en Egipto había pecado, ¿hay pecado hoy en el mundo? Entonces, ¿de qué hemos sido nosotros rescatados? De el pecado. ¿Cómo hemos sido rescatados? Según lo que dice la palabra de Dios, con la sangre preciosa de Cristo, que ha sustituido con su muerte nuestra muerte. La que nosotros merecíamos, la ha tenido Él. Analicemos un poco Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿A qué muerte se refiere Romanos 6:23? No a la muerte natural que hoy vemos en el ser humano. Se refiere a la muerte eterna. Esa es la paga del pecado. Gracias a Dios que el texto no se queda solo en muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En 1 de Juan 5, 11 al 13 nos dice claramente, sin Cristo no hay vida. Sin Jesús no hay vida. No hay salvación si no es a través del Señor Jesucristo. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué podríamos entonces decir del sacrificio de Jesús? De lo inmensurable, lo infinito que ha hecho Dios por nosotros. No se podía cancelar esa deuda de otra manera. Esto también nos lleva a reflexionar en la inmaculada ley de Dios. La seriedad de la ley de Dios, que no se podía cambiar. Ni una tilde ni una jota, dijo Cristo en Mateo 5, se podría cambiar de ella. La fe de Abraham parte para el martes. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Comprobamos acá lo que hemos estado diciendo, ¿no? La salvación solo por fe. En la vida de Abraham podemos ver exactamente cómo Dios ha planeado la salvación del ser humano. Bien, mis hermanos, ¿de quién es la fe? ¿Quién nos da a nosotros fe? El Señor. El Señor. ¿Cómo nos da el Señor fe? Este es un punto que no lo quiero dejar pasar por alto en cuanto a que nosotros muchas veces comprendemos mal lo que es la fe y cómo viene la fe. Tal vez pensamos que la fe viene como por arte de magia. La pedimos a Dios
y Dios nos la da. ¿Saben que la fe viene a través de las circunstancias diarias de la vida? A través de las pruebas. Claro, de las luchas que tenemos, nuestros tropiezos, los golpes que nos da la vida. Por eso, mis hermanos, cuando pedimos a Dios fe, no sabemos a veces lo que estamos pidiendo. Porque si le pedimos a Dios que nos aumente la fe, posiblemente, ¿qué es lo que van a aumentar? Las pruebas. Los problemas, las dificultades, pero esas nos ayudarán a crecer, nos ayudarán a que nuestra fe se robustezca. ¿Tuvo problemas Abraham? Claro, muchos. Muchos problemas. Otra pregunta, ¿Abraham fue perfecto? No, él también tenía sus errores. Sí, cometió muchos errores Abraham, como los cometemos nosotros. Pero la Biblia dice que le fue tomado por justicia el que actuó, que aquí también tenemos que analizar eso. El tipo de fe de Abraham es un tipo de fe que se traduce en una palabra bien sencilla, María Eugenia. ¿Cuál es? Obediencia. Obediencia. No es simplemente, no, yo sí tengo fe, pero no hago nada. No. La fe es simplemente el motor, el acto que nos lleva a hacer las cosas. Aunque la vida de Abraham fue una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. A veces mostró debilidad en ambas esferas. ¿Te suena conocido? Todo esto nos lleva al aspecto esencial, y es que la justicia que nos salva es una justicia que se nos acredita, una justicia que se nos imputa, para usar un término teológico elegante. Esto significa que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras faltas. Significa que el Dios del cielo nos considera justos aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham, y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a él con la fe de Abraham. Romanos 4:16. Un punto importante que quiero resaltar acá es el que Abraham creyó. ¿En qué creyó Abraham? Creyó en que lo que Dios prometía, aunque para él pareciese imposible, se cumpliría. Esas cosas que para nosotros parecen imposibles, que Dios cumplirá, pero que nosotros las creemos, son las que a Dios agrada. También es importante que reflexionemos en Romanos 4, 1 al 7. ¿Qué es lo que Dios ve en el ser humano cuando el ser humano actúa? No es que Dios obre a favor nuestro como una deuda que tiene con nosotros. Cuando nosotros trabajamos y nos pagan porque hemos trabajado. En el caso de la fe que obra, es una fe que nos lleva a hacer las cosas como en el sentido del agradecimiento a Dios. Es la fe que mueve al hombre a actuar, no para ganarse un favor, sino como quien en gratitud a lo ya hecho por él obra lo que Dios pide. Esa es la diferencia. La diferencia es la forma en que comprendemos lo que es hacer lo que Dios nos pide. En otras palabras, la fe hace que nosotros hagamos las cosas por amor, por gratitud, por agradecimiento a lo hecho por nosotros. Eso es como el que da algo a Dios. No damos a Dios para que Él nos dé. Damos a Dios porque Él nos ha dado. La fe de Abraham, segunda parte. La palabra aquí que queremos analizar un poco es la palabra que en hebreo quiere decir contado, que es la palabra asap. Contado, reconocido o acepto. Este término es un término que es muy importante para nosotros comprenderlo. Aceptar, cuando Dios nos acepta, cuando Dios acepta lo que nosotros hacemos para Él. Entonces, ¿cómo Dios contó la fe de Abraham? Es la misma expresión que se podrá tener para el día de hoy. Dios nos contará como justos, nos acreditará esa justicia a nosotros. No porque nosotros lo merezcamos, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo. No podemos olvidar, mis hermanos y amigos queridos, que es el sacrificio de Cristo
el que nos dará a nosotros vida eterna. La gran verdad, la de que somos considerados justos no por ningún acto que podamos hacer, sino solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, es la esencia del concepto de justificación por la fe. Sin embargo, no es que nuestra fe en sí nos haga justos. La fe es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Básicamente, esta es la belleza, el misterio y la gloria del cristianismo. Todo lo que creemos como cristianos, como seguidores de Cristo, halla una raíz importante en este maravilloso concepto. Por la fe, somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor, deben surgir de esta verdad fundamental. Llegamos, hermanos queridos, a la parte para el jueves. Está titulada Descansemos en las promesas. Se cuenta la historia del famoso cardenal Belarmino, el gran apologista católico que durante toda su vida luchó contra el mensaje de la justificación solo por la justicia imputada. Mientras agonizaba, le llevaron los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad antes de morir. Pero Belarmino dijo: llévenselos. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Hay muchos que al acercarse al final de su vida, miran hacia atrás y ven cuán vanas, cuán inútiles son sus obras para ganar la salvación ante un Dios santo, y por lo tanto, cuánto necesitan de la justicia de Cristo. Las promesas de la palabra de Dios nos ayudarán a tener más seguridad cada día. Salmo 34:8 dice: Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Mateo 11:30: Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una promesa del Señor para nosotros. Romanos 5:1: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La única forma en que el pecador puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor colocará la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 442. Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Luego hay aún otra obra que debe ser hecha, y esta es de naturaleza progresiva. El alma debe ser santificada por la verdad, y esto también se logra por la fe, pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos por la fe, cómo el carácter puede ser transformado. Mensajes Selectos, tomo 3, página 225. Concluimos con una pregunta. ¿Qué distinción hay entre una fe viva y una fe muerta? La fe viva obra. De hecho, el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Santiago 2, 17 y 18. Que Dios nos ayude, mis hermanos queridos, a comprender claramente este tema, que la fe siempre será el canal para la salvación. Somos salvos por fe.
Bendiciones.